La postura que ha asumido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el tema de la energía renovable ha causado polémica al interior de la República Mexicana, pero también países del continente americano, de Europa, han criticado esta determinación del gobierno López Obradorista. Hay argumentos que obviamente llevan a tomar esta decisión y que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado. Sin embargo, hay quienes consideran que es una mala, una pésima decisión. Entérate cuáles son los motivos de fondo de esto que está ocurriendo en un tema significativo dentro del contexto también del cuidado del medio ambiente, dentro del acuerdo global climático que se pretendía realizar para ir utilizando la energía renovable y dejar a un lado también la contaminación. Ahora se pretende fortalecer al sistema eléctrico en México y hay motivos para ello, así que quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto y desde luego que le des en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cada vez que se suba un nuevo video. Este tema es un asunto muy interesante porque la propia Secretaría de Energía del gobierno de López Obrador considera que esta política de confiabilidad va a fortalecer al sistema eléctrico de México. La declaración de la dependencia se da después de que la Unión Europea y Canadá criticaron las medidas tomadas por la administración de López Obrador en materia de energías renovables. Y bueno, vayamos a conocer cuál fue este documento que tanto Canadá y países de Europa pues dieron a conocer criticando esta determinación de López Obrador. Critican a México, alertan de acuerdo a esto a un atentado, una mala decisión, una pésima determinación porque provoca desincentivos a la inversión renovable. Los países señalaron que las recientes medidas tomadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador en el sector energético ponen en peligro las inversiones a corto plazo en México. El argumento que dan a conocer es a través de dos cartas dirigidas a Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía. La Unión Europea y Canadá en ese documento critican las medidas tomadas recientemente por la administración de López Obrador en materia de energías renovables y advirtieron que estas pues ponen en peligro la inversión en el sector. Los embajadores de Canadá y de 19 países europeos enviaron estos documentos a la Secretaría de Energía en alusión al acuerdo publicado el 29 de abril pasado por el Centro Nacional de Control de Energía, con el cual suspendió las pruebas críticas para nuevas plantas de generación eléctrica vía métodos renovables, lo que les impedirá entrar al mercado, argumentando que debe mantener la seguridad en el sistema eléctrico por la emergencia sanitaria derivada del nuevo coronavirus. Es interesante este escenario porque además en el mismo documento se da a conocer esto. Dicho acuerdo establece diversas acciones y estrategias de control operativo, las cuales ponen en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energías renovables de empresas canadienses en México, dice la carta firmada por Graham Clark, embajador de Canadá en territorio mexicano. Empresas importantes como Acto, Canadian Solar y bueno, habla de otras como Northland Power, han confiado en México como un país para sus inversiones. Sin embargo, las medidas tomadas ponen en peligro a corto plazo inversiones por aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de 1,000 empleos, añade la misiva. Ambas cartas fueron enviadas antes de que la tarde de este viernes 15 de mayo del 2020 la Secretaría de Energía publicara en el Diario Oficial de la Federación la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, que también contiene medidas restrictivas para el sector de energías renovables y que impedirán su expansión en el país. Esta decisión sobrevenida del SENACE de suspender con plazo indefinido la entrada en operación de plantas de energías renovables y limitar la generación
por centrales eólicas y fotovoltaicas en operación amenaza con desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, según nos trasladan varias empresas europeas. Se lee en la misiva firmada por Jean-Pierre Bou. En ambas cartas, los embajadores expresan su preocupación ante los cambios en materia energética que se han suscitado en la actual administración de López Obrador. La medida del SENACE, afirman, se une a otros cambios en las leyes que vulneran al sector, como la modificación a los lineamientos por los cuales se otorgan los certificados de energías limpias, el retraso en autorizaciones por parte de las autoridades y la cancelación de las subastas de energía limpia. La Unión Europea ya había elevado las inquietudes de varias empresas europeas involucradas en el desarrollo y fomento de las energías limpias en México, frente a algunas decisiones gubernamentales que están afectando al sector, tales como la suspensión indefinida de las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el cambio de la regulación de los certificados de energía limpia, dice uno de los documentos. Tanto la Unión Europea como Canadá solicitaron a la titular de la Secretaría de Energía en México una reunión para valorar las medidas tomadas recientemente y valorar el impacto que tendrán en las inversiones. La Unión Europea, se lee en su misiva, ya había solicitado una reunión con la titular de CENER que no se ha materializado. Lamentablemente ha habido un acontecimiento adicional en el sector que ha aumentado nuestras preocupaciones y que hace que la necesidad de una reunión con representantes gubernamentales relevantes sea incluso más apremiante hoy que nunca, señala la carta firmada por el representante de los países europeos. Y bueno, en este contexto, de manera inmediata, a las pocas horas, el gobierno de López Obrador pues fijó pues una postura, y esta es la respuesta que dio a esta pues ahora sí que manifestación que hacen estos 16 países de Europa, pero también en el continente americano por parte de Canadá. La política de confiabilidad va a fortalecer al sistema eléctrico de México, es lo que sostiene la Secretaría de Energía. Pues esta declaración se dio a conocer después de esta postura de la Unión Europea y Canadá, quienes están fuertemente criticando al gobierno de López Obrador. La política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, publicada el viernes en el Diario Oficial de la Federación, va a fortalecer el sistema eléctrico nacional, afirmó la Secretaría de Energía. La dependencia, encabezada por Rocío Nale, aclaró que trabajan en medidas correctivas para abordar el desbalance que existe entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda. La Secretaría remarcó que este problema se vio agravado con la pandemia del COVID-19, que provocó una reducción drástica de la demanda de los sectores industrial y comercial. Según los datos expuestos por la dependencia de López Obrador, la capacidad instalada de generación de 8,000 megawatts supera en 30,000 a la demanda máxima instantánea del sistema, que en la semana 26 del 2019 alcanzó un total de 50,000 megawatts. Y vaya que este tema pues ha generado polémica, y el documento también sostiene esto. Eso compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud durante la emergencia. Sobre la incorporación de las energías renovables al sistema, la dependencia de López Obrador puntualizó que esta debe darse mediante la intervención y apoyo necesario de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento. Como decíamos, la Secretaría de Energía publicó lo que se conoce como la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, que contiene una serie de medidas que impactarán el crecimiento y operación de las centrales de energía renovables. La Secretaría pidió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que la medida fuera exenta de presentar la manifestación de impacto regulatorio, proceso mediante el cual debía demostrar las consecuencias que tendrían las nuevas reglas en el sector. La dirección del DOF había negado a la Secretaría de Energía la publicación de la nueva política porque ésta no había pasado por el proceso requerido en términos de mejora regulatoria.
La política diseñada por la CNER impone una serie de pruebas y limitaciones a nuevas centrales de generación de energía vía métodos renovables, limita la emisión de permisos para las nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionado o con poca capacidad de transmisión. La dependencia dirigida por Rocío Nale argumenta que estas medidas dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional y evitará sobrecargas en la red nacional de transmisión, para así satisfacer las demandas de los usuarios finales. La Unión Europea y Canadá pues insistieron en su crítica a el gobierno de López Obrador. En este contexto, pues parece oportuno dar a conocer esta opinión que da Carlos Loret de Mola, periodista, analista político, que ha sido uno de los asiduos críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así tituló esta columna: Manotazo eléctrico de AMLO hará más cara la luz. Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia pidieron al presidente López Obrador que no lo hiciera, y lo hizo. De un manotazo se quedó con el monopolio de la generación de energía eléctrica, lo que significa ponerse un peldaño antes de expropiar empresas privadas. Encima, el que va a manejar todo esto es el funcionario más cuestionado de su administración, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Esto puede tener tres consecuencias graves para los mexicanos: que llegue más caro el recibo de luz, que existan frecuentes apagones en grandes proporciones del territorio y que se contamine mucho más el medio ambiente, pues se privilegie la generación de energía eléctrica con carbón y petróleo, paralizando inversiones en energía solar y eólica. También podría ser devastador para el gobierno. El presidente ha justificado esta medida con declaraciones que tienen un tufo contra las inversiones extranjeras, por lo que se prevé que las empresas afectadas, japonesas, francesas, españolas, italianas, lancen una lluvia de demandas contra el gobierno mexicano en tribunales internacionales, argumentando la violación a unos 30 tratados de protección de inversiones. Si ganan los juicios, México tendría que pagar cantidades de dinero que pondrían contra las cuerdas a las finanzas públicas. Bueno, esto es lo que en gran medida pues se ha dado en este tema tan interesante, tan importante, en el que López Obrador pues dice de manera tajante no a la energía renovable, a la energía limpia, y prefiere pues fortalecer el sistema eléctrico que actualmente se encuentra con fuerza en territorio mexicano. Y como lo dice Carlos Loret de Mola, quedaría en manos de uno de los funcionarios más cuestionados de su gabinete. Así las cosas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Ojalá nos dejes aquí abajo tus comentarios. Hasta la próxima.